Hace un par de semanas estuve con la familia por Cádiz. Soy del sur y necesito una dosis de sur de vez en cuando. En el sur del sur de la península está Cádiz, puro sur. Allí tuve la oportunidad de charlar con nuestro protagonista de hoy, Antonio Tobar, que es director del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía, que pertenece al CSIC. Un día estuvimos por Sanlúcar de Barrameda, un pueblo que está como a media horita de Cádiz. De Sanlúcar de Barrameda partió Colón en su tercer viaje, y también la pequeña flota de 5 barcos comandados por Magallanes en 1519, en su expedición para buscar lo que llamaban el Paso del Sur, el paso que bordearía el continente americano para llegar al Pacífico y de ahí a las verdaderas Indias, las de las especias, no las que encontró Colón. La expedición llegó a completar su misión. Por el estrecho de Magallanes bordearon América y llegaron a las Islas Filipinas primero y después a las Islas Molucas, que hoy en día corresponde a un archipiélago en la actual Indonesia. Dieron la vuelta al mundo en unos 3 años, pero esto tuvo un coste. Hernando de Magallanes murió en una trifulca en una isla del Pacífico, y la vuelta al mundo la tuvo que completar Juan Sebastián Elcano como capitán. De las 5 naves, solo llegó la Victoria, la más pequeña, pero también era la mejor fabricada, y la que más dinero costó. Lo caro al final sale barato. De Sanlúcar de Barrameda, en los 5 barcos, salieron 239 personas, y 3 años más tarde regresaron solo 18. Entre estas 18, además del capitán Juan Sebastián Elcano, llegó Hernando de Bustamante, que era natural de Mérida, que era marinero pero también barbero, así que por lo menos los 18 llegaron con la barba arregladita. Según un documento de la Casa de Contratación de Sevilla, una especie de aduana que controlaba todos los viajes al Nuevo Mundo, en la nao Victoria se embarcaron 44 hombres. Un capitán, un maestre, un contramaestre, un piloto, un escribano, un despensero, un carpintero, un calafate, 3 lombarderos, 10 marineros, 11 grumetes y un paje. Además, había otras 11 personas que les llamaban sobresalientes, quizá porque no eran necesarias o imprescindibles, que eran herreros, toneleros o criados del capitán. Y te preguntarás por qué te estoy contando todo esto si estamos en un podcast de ciencia. Te lo cuento porque 5 siglos más tarde siguen saliendo expediciones hacia lo desconocido. La Antártida es uno de los territorios más desconocidos que hay. Hacia allí viaja cada año el buque oceanográfico Hespérides. En el Hespérides no hay carpinteros, pero sí que hay capitán, hay marineros, hay militares especializados, hay ingenieros, hay técnicos, especialistas en bases de datos, especialistas en distintos aparatos, hay geofísicos, hay expertos en oceanografía física, hay biólogos moleculares, hay químicos. En alguna de estas expediciones ha participado nuestro invitado de hoy, Antonio Tobar, que es biólogo y también experto en muchas cosas, como por ejemplo en metales pesados y en unos drones que están utilizando para coger muestras en la Antártida. En estas expediciones del siglo XXI hacia lo desconocido, los que participan ya no se juegan la vida. Tampoco van buscando especias, pero sí que siguen buscando algo muy valioso: el conocimiento. Raticos de Ciencia. Conversaciones con científicos y científicas. La ciencia, como la vida, se disfruta a raticos. Venimos de comernos una tortilla de camarones. Lo que toca. Una alcachofita muy rica y un salmorejo. Qué bien se come aquí en Cádiz. Se come muy bien, la verdad es que sí. Calidad, es parte de la calidad de vida de la zona esta, ¿no? Yo no sé eso por qué ocurre que hay lugares de España donde se come mejor. Yo creo que es un efecto contagioso de cuando la gente cocina bien, el de al lado intenta mejorarse. Uh-huh. No sé por qué será. Y yo creo que en todos sitios se come bien, la verdad. En España no hay sitio que se coma mal.
Pero es verdad que no es solo la comida, es el ambiente, es el clima, es el precio también de la... Sí, el precio no, en general todo es el ambiente, ¿no? Sí. Donde comes algo. Se come bueno en todos sitios, se come bien, pero obviamente... Sí, el nivel medio es como muy alto, ¿no? Lo que tú dices, el precio, para un precio razonable, el nivel es muy bueno. Bueno, pues vamos ahí al grano. Tengo aquí 2 papers delante tuya, tienen muchísimos artículos de ciencia, pero hay 2 recientes que me han llamado la atención y quería preguntarte un poco por ellos. Uno de ellos es un Scientific Report donde comentáis el valor que tienen los drones para hacer investigación en la Antártida, especialmente porque en la Antártida hay días donde la logística no ayuda a coger muestras o a ver cosas, en cambio con el dron te da acceso a lugares. ¿Cómo surgió esto de decir, oye, ¿por qué no probamos con drones? Pues mira, me alegra que me hagas esa pregunta. No surgió de hace poco, aunque los drones hoy en día, la aplicación de los drones en todo lo que es estudios ambientales es brutal últimamente, ¿no? Pero esto surgió hace casi 10 años y fueron con los primeros drones. Cuando uno se dedica a la parte analítica, es decir, y en el medio marino, en lo que todo se complica mucho, la logística a la hora de muestrear, uno ve un dron volando y ve la capacidad que tiene el dron de hacer determinadas cosas, pues simplemente no hay que ser muy experto para decir si se le aplica o si se le pone algún equipo a esto, un sensor a esto, pues resolvería muchos problemas, ¿no? A partir de ahí tenemos la capacidad como investigadores que somos de pedir proyectos, obviamente justificados, y decimos, bueno, vamos a invertir, vamos a justificar la compra de un par de equipos de drones con algunos sensores y vemos si realmente tiene el potencial de responder a algunas preguntas medioambientales, pero sin nada concreto, es decir, vamos a ver si esto funciona. Entonces tenía un riesgo, obviamente, porque igual no funcionaba e invertimos dinero en algo que no funcionaba. Entonces se hizo inicialmente de esta manera con una aplicabilidad potencial. Si se le añade esta cámara, quizás podamos hacer esto, si se le añade esta otra. Eso en colaboración con una empresa, imagino, especialista, ¿no? Efectivamente, hay una empresa, nosotros colaboramos con una empresa en Sevilla, Drone Tools, que hacen sus propios drones. De hecho son los que surten de drones a la unidad militar de emergencia, a la UME, para temas de incendios y demás, entre otras actividades, y fueron ellos los que nos vendieron, pues fueron a concurso y nos vendieron 2 drones, ¿no? Y unos sensores, y a partir de ahí empezamos a aplicar en estudios concretos que tenemos en él, y bueno, el éxito era rotundo, la aplicabilidad cada vez era más fácil y más datos más reales, más precisos y más todo. Porque estamos hablando de drones que pesan unos kilitos, ¿no? Sí, no son drones convencionales, que cada vez son más pequeños y lleva incluidos los sensores. Estos que compramos inicialmente son drones con una carga de pago que se le llama al peso que son capaces de levantar, de unos 5 kilos. El dron con batería puede ser 25 kilos perfectamente, ¿no? O sea, son drones grandes, hexacópteros con 6 palas, con una estabilidad importante y con la capacidad de ponerle sensores y cargas, ¿no? Por ejemplo, un sistema toma muestra de agua que tuvimos que desarrollar nosotros para muestrear agua en zonas que no son accesibles. Qué bueno. Sí. Y cada vez estamos innovando más, pero claro, esto es el abanico. Ya no somos únicos que hacemos esto, obviamente, sabéis que los drones... En este artículo hay una aplicación que es muy clara, que es el tomar fotografías y que luego cuando las procesas te puede dar un relieve en 3D y puedes ver la evolución, pues imagino, pues de hielos y de ciertas estructuras. Y luego también estos sensores termales sirven para identificar pingüinos. Claro, por ejemplo. Fíjate, este proyecto lo teníamos concedido con unos objetivos concretos en el que no había drones. O sea, nosotros fuimos a la Antártida a desarrollar este proyecto con unos objetivos concretos, pero nos encontramos que ya teníamos las infraestructuras de drones y decidimos llevarlas, pero sin querer cumplir unos objetivos claros, sino que nos lo llevamos a ver qué nos sirve. Claro, cuando vas a la Antártida y esta es una base antártica española, como la Gabriel de Castilla en este caso, la que nombras en este artículo, pues allí tienes investigadores de diferentes ramas. Y uno de ellos se dedican a la vulcanología, ¿no? Y quieren ver las actividades térmicas y tal. Y le digo, bueno, es que nosotros tenemos una cámara térmica en un dron. ¿Cómo? ¿Cómo que tenéis? Ellos iban y muestreaban, tenían sus termómetros en la arena, iban poniendo sus termómetros y se pegaban una mañana entera, pues midiendo. Esto con un dron son 10 minutos. Y la extensión que abarca, bueno, aquellos decían, pero ¿qué hacemos? Pero esto de los drones, claro, entonces nosotros no íbamos a hacer esto, pero nuestros sensores le ayudaron. Esto es uno de los puntos que aborda este artículo, que nada tiene que ver con nuestras investigaciones. Otra es el conteo de pingüinos. Pingüinos se cuentan, ya no con los drones no,
pero hasta hace muy poco, hasta este año, se contaban pues manualmente. Te subes a una colina, haces un cuadro imaginario y cuentas cuentas pingüinos, y después extrapolas a toda la pingüinera. Con un dron, levantas el dron, haces fotografías y en media hora tienes contado todos los pingüinos que hay, no solo con lo que ves en la fotografía, sino que haces uso de software de inteligencia artificial y te dice, mira, aquí hay tantos pingüinos, y deja de contar. Eso es fantástico, me da la sensación de que esto posiblemente ha sido un antes y un después en vuestro grupo, ¿no? En cuanto a preguntas que os podéis formular. Sidney Brenner fue el premio Nobel, fue uno de los que dijo que la tecnología era más importante que las ideas, porque si tú tienes la tecnología para ver cosas, las ideas después vienen muy rápido. Pues no puedo estar más de acuerdo, ¿no? Efectivamente. Sí. Y de hecho la tecnología, concretamente drones, no solo nos ayuda a nosotros a ver posibilidades que antes no veíamos, sino que ayuda a todo el que ve volar un dron. Dice, oye, ¿esto serviría para esto? Sí. Pues por supuesto, habría que explorarlo. ¿Y serviría para esto que yo hago? Pues por supuesto. Sí. Ahora, desgraciadamente, los drones están de moda también por otra razón, ¿no? Que lo vemos en las noticias continuamente de cómo se utilizan para la guerra, que es algo que yo todavía alucino un poco, ¿no? Como un dron. Hace poco impactó uno en el Kremlin. ¿Cómo se puede meter hasta ahí? Ese tipo, bueno, la tecnología, sabes que eso es inevitable, ¿eh? Sí. También pasó en oceanografía, cuando los primeros instrumentos oceanográficos, el sonar y esto, no fueron desarrollados para temas científicos, sino para temas de guerras, ¿no? Es cierto. Y sí, desafortunadamente es así. Una de las preguntas del millón que habrás recibido muchas veces de amigos y demás durante tu carrera, imagino, Antonio, es, bueno, ¿qué haces tú con fondos públicos españoles estudiando pingüinos en la Antártida? Claro. ¿Qué nos importa? Claro. Y la respuesta a eso, en este artículo de Scientific Report, lo tienes claramente ya en la primera frase. Dice algo así como que el cambio climático, que está afectando a las regiones polares de diferentes maneras, tiene consecuencias para todo el planeta. Efectivamente. ¿Y te ocurre mucho eso, que te llega esa pregunta? Sí. Llegan entrevistas y ¿por qué la Antártida? ¿Por qué España? ¿Qué interés hay en la Antártida, ¿no? Y efectivamente, porque usamos nuestros fondos públicos para investigar, pues porque nos afecta, porque afecta a nivel planetario y porque lo que ocurre en la Antártida nos afecta a lo que ocurre en nuestras costas, en las costas de Cádiz, por decir algo. Sí, ¿no? Sí. Todo lo que ocurre allí, desde el clima, lo que pasa allí va a afectar al clima. Si hay una disminución de hielo, va a afectar al nivel de nuestras costas. Y como eso, pues todo lo que es la ecología, todo lo que es en este concretamente, no sé si en este o en el siguiente artículo que tiene sobre la mesa, que es el de los pingüinos, ¿no? Y que están muy relacionados, ¿no? ¿Por qué estudiar la caca de pingüino? ¿Pero qué tiene que ver eso, no? Seguro que es una pregunta. Esa es una pregunta un poco agresiva, ¿no? Ahí me imagino un viernes por la noche tomando un vinito. Exacto. ¿Para qué te vas a estudiar la caca? Pues eso, mira, es muy curioso porque incluso los compañeros aquí, pues vaya proyecto de mierda, ¿no? Porque lo que estudiamos son el guano de pingüinos, ¿no? ¿Y por qué el guano de pingüinos? Pues mira, nosotros iniciamos las investigaciones con el krill, que como sabes, el krill es la base de la cadena trófica antártica, está en su base, pero además es un organismo que no solo está en la base, sino que de él se nutren, pues salta eslabones, ¿no? A la vez alimenta pues desde pingüinos, desde foca, desde pues, las ballenas, obviamente, petreles, etcétera, ¿no? Entonces su papel es fundamental. Para que haya krill tiene que haber fitoplancton, que es su alimento principal. Pero el fitoplancton tiene una limitación en la Antártida y está limitado por hierro. No en todas las zonas, pero sí en muchas de ellas. Y el hierro es limitante. Y limitante significa que no hay, o que hay muy poco. Y lo que hay que usarlo bien, ¿no? Entonces, estudiar cómo una biología tan brutal, tan enorme, tan rica en la Antártida es capaz de crecer a esas dimensiones con tan poco hierro, es una pregunta que todavía está en el aire. Y es un objetivo de muchísimos proyectos internacionales, ¿no? El krill se demostró que podía reciclar sus propias heces, es decir, se alimenta de fitoplancton, que es rico en hierro, y cuando excreta, pues vuelve a aportar ese hierro y hace que vuelva a crecer. Qué bueno, eso no sabía. Bueno, igual la gente no lo sabe, porque yo creo que el krill no es muy conocido, quizá por el nombre que tiene, que suena extraño. Digamos que se podría decir a la gente, son como unas gambitas microscópicas. O si lo dices en un camarón. ¿Has comido tortillas de camarones? ¿No? Exacto. Pues igual, un poquito más grande, exactamente. Entonces esto lo demostramos hace ya bastante tiempo y claro, si el krill es capaz de hacer eso con el fitoplancton, el que se alimente de krill debe hacer lo mismo. Y se estudió, no lo estudiamos nosotros, se estudiaron las ballenas. Y hay artículos en revistas tan importantes como Nature que indicaban que el guano de la ballena era un fertilizante natural de hierro. ¿Por qué? Porque se alimentaba de krill.
Y el krill era rico en hierro porque a su vez se alimentaba del fitoplancton. Claro, la cadena antártica es más amplia. Y el siguiente eslabón que se saltaron cuando estudiaron las ballenas eran los pingüinos. ¿Por qué? Por su abundancia, porque se alimentan, al menos las 3 especies que estudiamos, prácticamente de krill, y nadie había estudiado si realmente el guano también de pingüino es un fertilizante natural, y es lo que demuestra este artículo, que efectivamente... No, y es un artículo súper elegante, que hay que decirlo, está en Nature Communication, que es una muy buena revista, y una de las cosas que me ha llamado la atención de este artículo son las infografías. Yo creo que eso le da un valor añadido a todos los artículos, que muchas veces está infravalorado, y obviamente, como todos los artículos, también entran por los ojos. ¿Cómo habéis hecho estas infografías? Porque están muy bien hechas. Mira, muy buena pregunta. Esto basándonos en los estudiantes de doctorados que afortunadamente, como tú bien dices, la fotografía, una imagen a veces vende ya un artículo de por sí, ¿no? Ahí hay 2 imágenes, una que es muy llamativa, que es la de la Antártida con las concentraciones de hierro, pero otra que es muy descriptiva, como es lo que aportan los pingüinos en números, ¿no? Efectivamente esto lo hacen los estudiantes de doctorado con su... Yo soy incapaz de hacer esto. Reconozco que yo soy incapaz de hacer esa figura porque desconozco los software con los que trabajan. Sí. Pero si yo le digo a mis estudiantes de doctorado, y no todos son capaces, pero algunos tienen esas habilidades, como todo, de decir, mira, hazme un mapa en el que refleje, sea capaz de reflejar esto. Sí. Yo me voy al único software que conozco, que es más antiguo que el Comer, y de ahí sale lo que sale. Pero ellos sale una primera versión y a partir de ahí ellos la amplían, ellos usan unos software más modernos y desarrollan. No, pues me parece súper profesional. Yo pensaba que era algo que habíais externalizado a alguna empresa, pues está súper bien hecho. Y una de las cosas que llama la atención, vosotros estudiáis el guano de... Por cierto, siguiendo con la bromita esta de los guanos y de las cacas, he visto que el guano de los pingüinos que comen krill es rosa. Es rosáceo. Exactamente, porque es que el krill es rosa, es rosáceo. Efectivamente. Y luego el de los que comen pescado es blanco. Es blanco, ¿no? Es blanco, sí. Sí, interesante. Eso... Y luego otra cosa que me ha llamado la atención es que vosotros trabajáis con un tipo de pingüino que le llaman el pingüino barbijo en castellano, y en inglés es el chin strap. Exacto. Y yo me preguntaba por qué era, en cuanto lo he visto una foto he visto por qué era, porque tiene una línea debajo del pico que parece que está sonriendo, es muy simpático. Exactamente, es como el barbijo es la correa que unen los gorros militares, y los gorros del barbijo se llama la correa que se une a la barbilla y que hace que el gorro no se caiga. Cuando ves una especie de este pingüino, efectivamente tiene esta línea por abajo que imita como si fuese el barbijo. Sí. ¿No? Pero he visto que, digamos, que hay como 3 especies de pingüinos en la Antártida y no es el mayoritario, pero en la zona que vosotros estáis es el que está, ¿no? Efectivamente. Y vosotros, no me he leído la discusión, lo tengo que reconocer, pero ¿pensáis que las otras especies de pingüinos, en concreto el Adelia y Papúa? El Adelia es el que parece ser el más abundante, también... ¿no? Se puede extrapolar los resultados. Claro, ¿no? Aquí nosotros hemos intentado ser muy conservadores. Obviamente nuestros resultados indicaban que esta especie, que es la que hemos estudiado, hemos ido a pingüineras de pingüinos barbijos, lo que aportaban en hierro era muy significativo. Entonces, podíamos haber hecho algo muy fácil, que es multiplicar. Pues si una pingüinera que tiene 100.000 parejas de barbijos es capaz de exportar esta cantidad de hierro, demostrado empíricamente, multipliquemos cuántos pingüinos hay en toda la Antártida, y aquí salió un número que era decir, madre, parece que son los pingüinos los que sustentan toda Pero claro, eso no lo ha demostrado. Claro. Entonces nos limitamos solo a sugerirlo. Exactamente, a la población y sugerimos que, y eso pues habrá que demostrarlo en nuestro artículo, así funciona la ciencia. Bueno, que lo lee y dice, vamos a demostrar si esto es cierto. Vosotros, cuando vais de campaña a la Antártida, os quedáis... España tiene un par de campamentos o estaciones o bases allí en la isla de Decepción, que digamos que es justo al entrar a mano derecha, como que dice, en la Antártida. Exacto. Es lo más cercano a la civilización. Sí. Y vosotros habéis estado en la Gabriel de Castilla, que he escuchado que es un poquito más antigua que la otra, ¿no, Juan Carlos I? ¿Cómo es la vida allí? España tiene 2 bases. Las 2 no están en la misma isla. Una está en Isla Decepción, que es la base Gabriel de Castilla, y otra que la dotación, porque es una dotación militar, es la que nos aporta, nos da el apoyo técnico y para desarrollar nuestras investigaciones, ¿no? Y después hay otra base, que el personal es civil, que es una base del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que está en la isla Livingstone. En el mismo archipiélago, ¿no? En las mismas islas. La misma isla, sí. En las mismas islas, una isla enfrente de la otra.
Y nosotros este trabajo concreto lo desarrollamos en la isla de Decepción con la ayuda obviamente de la dotación de Gabriel de Castilla, que como digo son militares especializados son personal de élite, ¿no? Y ellos mismos para el hecho de tener ese destino que van una vez al año, es decir, rara vez repite un mismo militar 2 veces una campaña, excepto máquinas. Hay 2 personas que siempre repiten porque se tienen que dar relevo, ¿no? Pero ellos para conseguir ese destino es más que codiciado, ¿no? Entonces son fuera de serie, son ahí pues, guías de montaña, son gente que son pues, especialistas en motores, otros. O sea, nosotros tenemos la tranquilidad de que ellos velan por la seguridad nuestra, porque son los que nos acompañan a los sitios y porque además la base funcione. Sí. Y si hay alguna avería, lo soluciona todo. Lo soluciona todo. Unos MacGyver, ¿no? Unos MacGyver. Les tenemos, de hecho, les agradecemos en todo porque es que sin ellos ninguna de estas investigaciones podría llegar. Pues una de las cosas que he aprendido hoy, que no lo sabía, es que Gabriel de Castilla, el que le da nombre a la base, fue un explorador, no sabemos si explorador o conquistador o cómo llamarlo, que en el año 1600 se piensa que ya ha visto esas islas. No sé, ¿no te parece increíble que en el 1600 alguien se asomara a la Antártida? Es increíble. Antes decías también que era más antigua, decías esta base, ¿no? Sí. Y más vieja, ¿no? Es la que más, realmente, si te acercas a esta base y la comparas con la Juan Carlos I, que la Juan Carlos I, ahora porque España invirtió en esa, el CSIC invirtió en esa infraestructura y es una base de realmente la ves y parece un 5 estrellas comparado con la Gabriel de Castilla, ¿no? Pero sin embargo la base Gabriel de Castilla parece realmente una base antártica, ¿no? Cuando como entras, más auténtica, ¿no? Sí, cuando entras, también lo fue la Juan Carlos I, no ahora que está modernizada, pero Gabriel de Castilla entra y dice, ostras, aquí vinieron hace muchísimo tiempo y esto ha crecido. De hecho tiene todavía módulos del principio del inicio de las bases, ¿no? De hace muchísimos años. Y por curiosidad, ¿tú sabes por qué se llama a la isla Decepción la isla de la Decepción? Mira, esa es muy buena pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Porque pensamos que Decepción pues viene de Deception Island, ¿no? Sí. Es la parte inglés de decepción y que es que te decepciona, ¿no? Sí. Pero es que Deception en inglés tiene otro significado, hay varias teorías, ¿no? Que es engañosa, ¿no? Que engaña, ¿no? Y es porque la caldera interior, como tú bien has dicho, tiene una entrada que es los fuelles de Neptuno única, pero la caldera interior parece como un lago, pero en realidad cuando sopla viento aquello es pues un engaño, aquello es realmente bravo, ¿no? Entonces ahí hay 2 teorías y todo el mundo apunta que es esta. Interesante. Es que he visto que algunos nombres de las islas, cuando uno lo busca por con Google, están como en inglés y otras en castellano, entonces no sé qué es lo que ha predominado ahí, si realmente fue un latino o un castellano el que puso nombre o que se ha quedado así. Ahí está la isla Elefante, por ejemplo, he visto. Sí. Que no sé si es Elephant o es Elephant Island. Es que claro, depende quién la Deception le puso. Entonces quizá hay cosas que se traducen y cosas que no, por eso el asunto. La isla en fotos parece increíble, la isla de la Decepción, porque es como un antiguo cráter hundido, ¿no? La isla reúne unas características únicas en la Antártida. Esa isla es realmente, de hecho, tiene un problema, si me permites, entrecomillado, y es que tiene mucho turismo por lo maravillosa que es, ¿no? Es verdad, he leído eso, como 15.000 personas al año. Es brutal. En ferries que van. Sí, entran en la caldera y bueno, incluso como hay zonas, es un volcán, y es un volcán activo además. Y hay zonas que son térmicas y que hay actividad térmica, entonces hay zonas del agua que te puedes bañar en la propia bahía, ¿no? Increíble. Y la gente pues, llega a la orilla, se quita la ropa y se baña allí en medio de agua calentita, ¿no? Claro, bueno, eso tiene obviamente un impacto. ¿Qué tiene la isla de maravilloso, aparte de las vistas que son únicas, ¿no? Pues que tiene mucos y líquenes que no existen en ninguna otra parte de la Antártida y que solo existen ahí, ¿no? Por las condiciones, ¿no? Claro, la temperatura. Y bueno, después la vida que tiene, una de las mayores pingüineras de Bermejo está en esa isla, ¿no? En la parte exterior, que es la pingüinera de Morro Bailey. Yo sé que vamos ya mal de tiempo, ya la última cosita que te quería comentar, que está pensando sobre esto esta mañana. Yo siempre digo que la ciencia tiene una parte poética que es imbatible y es el hecho de que gente de distintas partes del mundo les preocupa un problema, encuentran alguna información al respecto y lo comparten. Eso en este mundo hoy en día que estamos todos de mirarnos a nuestro ombligo, de mirarnos a nuestro país, nuestra tierra, nuestro instituto, nuestro grupo,
el compartir cosas y trabajar en conjunto por resolver preguntas me parece una cosa muy bonita. Pero es que investigar sobre la Antártida, que es un continente que no tiene dueño, que todo lo que pase allí afecta globalmente al planeta, es como ese punto poético al cuadrado, ¿no? Me parece súper bonito eso. Sí, Julián, a mí ese comentario, esa opinión que tú tienes es muy acertada. A mí es una de las cosas cuando llego a la Antártida. La Antártida, obviamente muy poca gente tiene la suerte de haber estado, ¿no? Pero cuando estás, no hay nada comparado. Yo creo que ese es el planeta Tierra. Todo lo que vemos, todo lo que vivimos en otra parte del planeta, hay zonas muy bonitas, pero como esa no hay nada, no es comparable absolutamente a nada. Y creo que ese es el origen del planeta. Cuando yo estoy en la Antártida siempre pienso, todo el mundo, una vez en la vida, lo cual es imposible obviamente, debería de estar en la Antártida, porque es la única... Para tomar conciencia, ¿no? Efectivamente. Que te cambia la vida, te cambia la forma de pensar. No hay nadie que haya estado y se haya quedado indiferente y no haya cambiado su forma de pensar de cómo es el planeta y cómo debería ser, ¿no? ¿Cuánto valen los cruceros para ir a la Antártida? Yo nunca he ido en un crucero de turismo a la Antártida. Sé que el científico es muy caro, pero te puedo decir que un crucero, porque más o menos se han hablado de precios en turístico y ronda los 30.000 euros. Madre mía, qué bárbaro. No sé si ahora estarán más baratos o no, pero unos científicos más caros, ¿eh? Pues obviamente por el equipamiento que va y por los... Ahora, sí. Bueno, Antonio, pues muchísimas gracias por este ratico de ciencia y de charla que hemos tenido y te deseo mucha suerte en tu nueva función de director, que bueno, por lo que hemos hablado fuera de micrófono tienes muchas ganas de mejorar la institución y de aportar, y porque siempre cualquier institución tiene capacidad de mejora y de cambiar cosas y hacerla mejor. Y te deseo todo lo mejor y nada, vamos a por el peque. Muchísimas gracias, ha sido un placer, muchas gracias. Un abrazo. Hasta aquí Raticos de Ciencia. Te esperamos en el próximo podcast.